Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, y una vez más vamos directamente al verso 10, que es el que todavía no hemos finiquitado, pero hoy, con la ayuda del Señor, vamos a terminar. El versículo 10. Dice así: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Vamos a ver. Padre, hoy venimos delante de ti nuevamente con el deseo de seguir siendo edificados en tu palabra, pidiéndote que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos y nos permita estar atentos a todo aquello que tu palabra hoy quiere decirnos, para que de esa forma podamos ser edificados, crecer en el conocimiento de tu palabra y sobre todo crecer en la puesta en práctica de lo que ella dice para nosotros. Te damos gracias por tu amor y misericordia y por darnos el privilegio de estar hoy aquí reunidos, una vez más con la falencia de algunos de nuestros hermanos. Pedimos por ellos para que tú les bendigas, les guardes y permitas que dentro de sus mentes y corazones seas tú lo más importante. Te damos gracias y nos dejamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estábamos viendo la semana pasada la segunda parte del texto de cuando hablaba de los débiles más los fuertes. Recordemos que estábamos hablando de la debilidad que tiene que ver hacia las cosas del mundo y la fortaleza que los corintios tenían para practicarlas. Hoy vamos a hablar de la tercera parte del versículo, cuando dice: vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hermanos, es bien sabido, como Pablo ya lo ha mencionado y lo va a mencionar más adelante, que los corintios tenían una práctica bastante interesante, y era que cuando una persona con vestidos lujosos llegaba a la iglesia, inmediatamente le acomodaban las primeras sillas para que se sentara adelante, porque era considerada una persona honorable. Y cuando Pablo está en este momento haciéndoles ver esa condición de la honorabilidad, se está refiriendo no a que ellos sean personas que sean dignas de ser puestas adelante, sino que ellos creen que así debe ser, olvidando ciertamente lo que la Escritura ya nos ha enseñado, y el mismo apóstol se nos ha dicho, de que delante de Dios todos somos iguales. Entre nosotros no debe haber ese tipo de diferencia. Tristemente es lo que hoy pulula en la gran mayoría de iglesias, donde más fácilmente se le da mucha importancia a las personas que tienen muchos recursos económicos y se considera de alguna manera que son mejores que los otros creyentes. La iglesia corintia tenía ese problema. Para ellos, alguien honorable era alguien con un puesto de alta alcurnia en la sociedad. Y lo que Pablo le está diciendo es: ustedes consideran que eso es ser honorable. Pero miren lo que dice: en cambio, nosotros
¿Y refiriéndose a quién? Pablo, Apolos y Cefas. Nosotros somos despreciables. Despreciables, ¿por qué? Porque a la gran mayoría de gente no le gusta que lo confronten con su pecado. Y Pablo tenía esa característica. Él no pasaba entero nada. Inmediatamente veía las cosas, trataba de ponerle el freno. Pero a nosotros no nos gusta ese tipo de comportamiento. Creemos que no debería ser así, que el pastor o el líder o la hermana o el hermano deberían tener algún tipo de consideración conmigo que llevo tantos años dentro de la iglesia. Es que ¿cómo me van a hablar a mí de esa forma que soy la esposa del pastor, por ejemplo? ¿O cómo me van a hablar a mí de esa forma que soy el hijo del pastor? ¿Cómo me van a despreciar a mí que soy la suegra del pastor? ¿O que soy el yerno? ¿O que soy muy cercano a aquella persona que tiene mayor, de alguna manera, reconocimiento dentro de la iglesia? Y hay personas que se fijan en esas boberías y hacen distinción entre unos y otros, porque consideran, no, es que, ¿cómo le vamos a decir a X, que es la esposa o el esposo de la hermana que más sirve dentro de la iglesia? Tenemos que tener algún tipo de consideración y dejarle pasar por alto algunos de sus pecados. Déjeme decirle, eso no es lo correcto. De ninguna manera. Nosotros como creyentes debemos caer en la cuenta de que tanto ustedes como yo delante de Dios somos iguales. El hecho de que Dios me haya puesto a mí aquí al frente para hablarles a ustedes acerca de Él no me hace diferente a ustedes. Somos iguales. Usted y yo somos hijos de Dios. Pero desafortunadamente, eso nosotros lo hemos considerado aún dentro de nuestras familias. Cierto que no es lo mismo para los padres de familia el hijo que aporta económicamente a la casa que aquel que no aporta. Piensen en esto. Hay una familia. En la familia está papá, mamá y dos hijos. Papá y mamá ya están ancianos. El hijo mayor consiguió trabajo, un muy buen trabajo, y está aportando para todas las cosas, todos los gastos de la casa. El hijo menor todavía no ha conseguido trabajo y no tiene con qué aportar. ¿A quién tratan mejor? Como familia. Al que aporta. ¿Por qué? Porque sencillamente están diciendo, él es el que trae el sustento para la casa. Entonces se piensa, usted que no aporta, debe dejar de comer tanto para dejarle más a su hermano que sí aporta. Usted que no aporta,
tiene que dedicarse aún a rendirle pleitesía a su hermano que sí aporta. Usted que no aporta se va a encargar de lavarle la ropa, de tenderle la cama y de recogerle todo el desorden a su hermano que tiene que salir corriendo para irse a trabajar, porque usted no trabaja. Y son características que se dan en la familia, pero también se dan dentro de la iglesia. Entonces, los mejores puestos son para los hermanos que más aportan. Ah, no, es que la hermana X da un diezmo de tanto, en cambio el hermano Y solo da un diezmo de... Vamos a nombrar a la hermana X tesorera y al hermano aseador. Porque hay iglesias donde se maneja de esa manera. Hay lugares, aquí en Colombia, aunque no se crea, y no solo aquí en Colombia, sino en el mundo entero, donde quien tiene autoridad dentro de la iglesia es el que da una cifra más alta de diezmo. Y déjeme decirle, hermano, eso no es, ni debería ser así de ninguna manera. Los corintios tenían esa costumbre. Si llegaba alguien con ropa no muy adecuada, con ropa no muy agraciada, con ropa fea y de pronto hasta un poquito maloliente, entonces le decían, siéntese por acá atrásito donde no moleste a nadie. Allá, al fondo. Más allá, por favor. Sí, ahí casi a la salida para que el olor salga. Pero al que venía perfumado, con ropa nueva, con una cantidad de alhajas en su cuello y en sus manos, a ese le decía, ven, siéntate aquí adelante, en la mejor silla, para que puedas escuchar mejor. ¿Se da cuenta? Esa era la práctica que los corintios tenían. Y por eso Pablo les dice, miren, para ustedes, eso es ser honorable. ¿Ustedes creen que ser honorable es tener mucho dinero? Que esa es la única manera en la que alguien puede ser considerado honorable. O también depende de qué familia venga. Los judíos, de alguna manera, tenían esa característica. Ellos decían, ¿tú eres descendiente de qué tribu? Ok. De la tribu de Leví. Bueno, tú puedes llegar a ser sacerdote. Debes prepararte para ser sacerdote. No, yo vengo de la tribu de Judá. Tú debes ser alguien guerrero. Tú debes ser alguien que debe pararse en la puerta para defendernos. Tú vienes de la tribu de Benjamín. Los de Benjamín casi no hicieron nada. Siéntate por ahí. Tú eres de la tribu de Neftalí. ¿Quién? Neftalí. Igual, siéntate por ahí. De la tribu de Aser. Aunque tenían nombre de hacendosos, nunca hicieron nada. Siéntate también. ¿Se dan cuenta? Y a veces nosotros, ¿de qué familia? ¿Cuál es su apellido? Tiene apellido de abolengo. Es familia Lombana. Aquí adelante, por favor. Es familia Luna.
Solamente estoy bregando. ¿Sí? En familia Calambar. Allá, atrás. En familia García. Medio. ¿Se da cuenta? Entonces, ese tipo de circunstancias se dan y hacen que entre nosotros algunas personas sean despreciables por su apellido o honorables por su apellido. Pero note algo, hermano querido, por lo único en lo que usted y yo deberíamos ser despreciables, pero también honorables, es por ser seguidores fieles de la palabra de Dios. Pablo dice, ante ustedes, queridos corintios, nosotros, los que les predicamos a ustedes la palabra de Dios como Él, somos despreciables. Y déjeme decirle algo, hermano, yo no quiero ser honorable. Yo no quiero que usted me tenga en buena estima, porque, así como, déjeme ver su sobre de 10. Bueno, es una buena cantidad, entonces, tranquilo, yo no le voy a criticar la vida, haga lo que quiera. Pero si es el hijo de esa familia que le miramos el sobre, no, hermano, haga el favor y dígale a su niño que se calle. Pero si es el niño de aquel que da mucho, entonces déjelo que juegue, no hay problema. ¿Se da cuenta? Tristemente eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y por eso es que algunos eran considerados honorables. Pero noten que cuando el Señor Jesucristo se enfrentó a una situación como esa, que los discípulos empezaron a preguntarle, bueno, Señor, ya tú nos dijiste que te vas, tenemos una inquietud. Cuando tú te vayas, Señor, ¿quién va a quedar al frente? ¿A quién vas a poner como líder? ¿Y saben qué le respondió el Señor? Le dijo, entre ustedes no será así. El que quiera ser más grande, sea que sea siervo de todos los demás. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Hermanos, apóstoles de Jesucristo, presten atención. Ustedes quieren ser el más grande, sirvan. Háganse siervos. De esa manera serán considerados grandes. ¿Dónde? En el reino de los cielos. No aquí. Porque aquí no me interesa, según el Señor Jesucristo, que alguno de ustedes sea el que lidere a los demás. Algunos creyeron, con una muy mala interpretación, que cuando el Señor le dijo a Pedro, y a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que Él le estaba diciendo a Pedro que Él se iba a encargar. Y eso no fue la verdad. De ninguna manera fue eso. Los discípulos siguieron juntos sirviendo al Señor. Y el Señor fue el que se encargó de añadir a cada uno a su labor. Por eso Pablo, noten que algunos decían, bueno, pero es que nosotros anduvimos con Jesús, nosotros fuimos enseñados por Él, eso tiene que valer.
estamos. Pedro, Juan, aquí estamos. Somos los duros. Y de pronto, de alguna manera, empezaron a crecerse un poco. Pero el Señor llega y les dice, no se crezcan mucho, porque aquí les traigo otro. Y les pone a Pablo. Pablo no había caminado con el Señor directamente, pero fue enseñado directamente por el Señor. A diferencia de todos los demás que el Señor había llamado, eran pescadores, eran personas prácticamente sin mucho estudio, y les trae a Pablo, que había sido criado, levantado, estudiado, a los pies del mejor maestro de la ley de Israel, que se llamaba Gamaliel, un hombre de letras, un hombre con unas características totalmente diferentes a ellos. Para que Pablo hubiese llegado a esa posición, había tenido que tener mucho dinero su familia para poderle pagar unos buenos estudios. Pero noten algo, que el Señor Jesús en ningún momento le dice a Pablo, tú vas a ser más que ellos. Y note que Pablo dice, de último, me llamó a mí, como si yo fuera un abortivo, alguien no deseado. Ni siquiera, escuchen las mismas palabras de Pablo, ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Pero él la tiene bien clara y dice, pero cuando el Señor quiso, me llamó. Y noten algo, Pablo no era una persona altiva, de ninguna manera. Por el contrario, cuando él ve a los discípulos, se junta con ellos y empieza a estudiar con ellos la palabra y empieza a compartir con ellos lo que Dios, por medio del Señor Jesucristo, le ha enseñado directamente. Y se dan cuenta ellos, oiga, pero es lo mismo que nos enseñó a nosotros. ¿Cómo hizo? Pues que fue el mismo Dios. Entonces, tanto que Pablo dice, cuando los discípulos que tenían algún renombre, que eran Pedro, Juan y los demás, esos que tenían algún renombre, no tuvieron nada nuevo que enseñar. ¿Por qué? Porque a mí me lo enseñó el mismo Dios. Y no era porque Pablo se estuviera diciendo, es que yo soy igual a usted. No. Lo que él estaba queriendo hacer ver es, mire, el que les enseñó a ustedes, me enseñó a mí. Somos iguales. Somos iguales. Ahora, noten algo. El Señor le dijo a Pablo, yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Ahora, tú te vas a encargar de una labor que no le encargué a los demás. ¿Cuál era esa labor? Dígame. No. ¿El Señor mandó a los discípulos a predicar a los gentiles? Sí. ¿Cuándo? La primera vez que los mandó les dijo, vayan. Pero a casa de los gentiles no entren, a ciudades de gentiles no entren. Pero la segunda vez que los mandó, les dijo, vayan a todos lados. Coman lo que les pongan al frente. No desprecien nada. Perdón. Y en el lugar donde no os recibiere, sacudid
el polvo de vuestros calzados y salid de ahí. ¿Sí? Pero luego les dijo en Hechos capítulo 2. 1, perdón. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quiénes lo estaba mandando? ¿Y a dónde? A los gentiles. Ya no era solamente a los judíos. Así que Pablo no estaba solamente para predicarle a los gentiles. Ahí es donde está la diferencia. Cuando dice, vas a llevar mi nombre en presencia de los judíos, pero también de los gentiles. Pero hay un lugar al que yo no mandé a los demás, y es a la presencia de reyes. ¿Por qué no mandó a los demás? Por una razón. Ellos no sabían cómo enfrentarse a un rey. Pablo sí. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un muy buen conocimiento de la ley romana. Los demás apóstoles no. Por eso, cuando a Pablo lo encarcelan y lo van a condenar, de inmediato él dice, momentico, yo apelo a César. ¿Por qué? Porque él, como buen estudioso, como una persona capacitada, sabía que tenía todo el derecho a un juicio con directamente el rey de ese momento, que era César. Si eso le hubiese pasado a Pedro, sencillamente a Pedro lo habían condenado en la primera instancia. Se va, condenado de una vez. ¿Por qué? Porque Pedro no conocía toda la ley romana como sí la conocía Pablo. Esa es la diferencia. Y hermano, no quiero decir con eso de que entonces Pablo fuera más importante que Pedro, sino que Dios utiliza a cada uno de nosotros dependiendo de las capacidades que Él mismo nos ha dado. Y Él le dio a Pablo la capacidad de conocer la ley romana. Esa es la diferencia. Entonces, si a usted le han dado la capacidad de saber algunas características de la vida que a mí no, pues Dios quiere que con esas características usted le sirva de la misma manera que yo, usando cada uno lo que Dios nos ha dado para servirle. El conocimiento que Él nos haya dado. Entonces, no se trata de que en la iglesia primitiva todos los creyentes fueran universitarios. No. La gran mayoría eran sembradores, la gran mayoría eran personas que vendían, la gran mayoría eran pescadores, eran gente que no tenía mucho estudio, porque al igual que hoy sucede en Colombia, no todos tienen el privilegio de poder terminar una carrera universitaria. ¿Sí o no? Aunque el gobierno diga, sí, les vamos a dar oportunidades a los jóvenes de que se eduquen y le damos prioridad a los estratos 1, 2 y 3. No es verdad. Al 3 no lo tienen en cuenta. Solo estrato 1 y 2. Si usted es estrato 1 y 2, pero póngase usted a pensar. Bien dice el refrán, que es como echarle perlas a los pueblos. Póngase usted a pensar en esta situación. Usted es un hijo de unos padres
que toda su vida han estado pagando arriendo, que no tienen un trabajo estable, que con las uñas lograron darle para que estudiara un bachillerato. Y a usted le ofrece una beca para que vaya a estudiar a la universidad que usted quiera. Pero ya sus padres están viejos, cansados, sin trabajo y con hambre. ¿Usted seguiría estudiando? Honestamente. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque sencillamente ese muchacho o esa muchacha ahora tiene la obligación de empezar a trabajar para poderle dar a sus padres el sustento que ellos necesitan. Pero ¿qué sucede? Ese muchacho o esa muchacha de estratos 1 y 2 que ha estado pasando tantas necesidades, la embarra y queda en embarazo, o deja a una chica en embarazo y conforma otro hogar donde tampoco tiene la posibilidad de terminar o hacer una carrera universitaria. ¿Qué va a pasar con esos hijos después? Exactamente lo mismo. Entonces se dice, no, es que los estratos 1 y 2 no quieren estudiar. No, no es que no quieran estudiar, es que no pueden. Porque ¿con qué cara un hijo le dice a su papá o a su mamá, aguanten hambre mientras yo termino la carrera para ver si consigo un mejor trabajo? No hay manera. No hay manera. El estrato 3 tiene una diferencia. Digamos que está un poquito mejor acomodado socialmente y se va a estudiar. Pero por muy acomodado que esté socialmente, ya no tiene beca. Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría termina abandonando las carreras porque papá y mamá no tienen con qué terminar de pagarle los costosos semestres a los que se deben enfrentar. Y eso no ha cambiado, hermano. Eso pasaba también en la época de los discípulos. Así que la gran mayoría se dedicaba era a sembrar o a pescar. Solo aquellos de los estratos altos de la sociedad que tenían mucho dinero eran los que podían decirle a su hijo, ve, estudia. Así como sucede hoy, estrato 4, estrato 5, estrato 6, donde los muchachos se van, empiezan una carrera, no papi, esa no me gustó, quiero cambiar, cambian sin ningún problema y siguen pagando. Las mejores universidades, transporte, alimentación, sin ningún problema, porque es que en casa no hay tanta necesidad, sobra el dinero. ¿Ve? Hermano, eso pasaba también con los discípulos. Pero desafortunadamente, nosotros nos metemos en la tarea, al igual que los corintios, de creer que esas personas que tienen muchos recursos económicos son la crema innata de la sociedad. Ellos son los que deben ocupar los mejores puestos de la ciudad. Ellos son los futuros alcaldes, ellos son los futuros presidentes, son los futuros senadores y concejales de las ciudades. Porque ellos sí saben aprovechar las oportunidades. Hermano querido, la iglesia no es ajena a ese tipo de cosas. Tristemente, a ellos, a esas personas que están mejor acomodadas económicamente, es a los que la gran mayoría de iglesias hoy está buscando. ¿Para qué? Para poderle dar a sus pastores un estilo de vida de archimillonarios.
Eso no fue lo que vivió Pablo. Por el contrario, miren lo que dice Pablo. Tanto yo como mis hermanos, mis compañeros, ante ustedes son despreciables. Somos personas que nadie quiere, porque somos ese callo, somos esa pullita que todo el tiempo está haciendo ver lo malo que se está haciendo. Hablábamos con algunas personas hace un tiempo y decíamos, ¿por qué la sociedad se comporta de esa manera? En los colegios del sur de Bogotá, del centro para acá, a los muchachos se les prepara en los colegios, ¿para qué? ¿Sabe para qué los preparan? Para que salgan a ser obreros. A los muchachos del centro para allá, a los del norte, se les prepara para ser senadores, para ser presidentes, para ser alcaldes, para ser dueños de empresa, no para ser empleados. Para eso están los del sur. Entonces, usted vaya a un colegio por allá en el norte y al muchacho del norte le están enseñando todo lo que es la ley colombiana. Yo le pregunto a los muchachos del sur, ¿cuánto les han enseñado la ley colombiana? ¿Cierto que no? A ustedes tienen una cátedra en sus materias en bachillerato que les diga cómo llegar a ser presidente. Ah, no, pero es que usted no es de apellido Samper. Usted no es de apellido Pastrana. Usted no es de apellido Gómez. ¿Cuántos presidentes de apellido García conocen? No hay ni uno. ¿Cuántos presidentes de apellido Lomana conocen? Ni uno. ¿Cuántos presidentes de apellido Daza hay? Ni uno. ¿Cuántos de apellido Calambás? Ni uno. ¿Cuántos de apellido Escárraga? Ni uno. ¿Cuántos de apellido Luna? ¿Se da cuenta? No hay. ¿Cuántos de apellido Martínez? ¿Cuántos de apellido Rincón? No hay. Rodríguez, no hay. Para que usted llegue a ser alguien en este país, tiene que ser de apellido Samper, de apellido Lleras, Pastrana, ¿sí? Para que por lo menos pueda salir a decir, usted no sabe quién soy yo. Hermano, eso no era lo que el Señor estaba buscando de los discípulos. Por eso Él les dice, entre ustedes no va a ser así. Pero noten que hay otro momento en los que las mamás de uno de los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, nosotros queremos hacerte una petición. Algo pequeño, es sencillo de hacer. No es mayor cosa, Señor. A ti te queda fácil hacerlo. Cuando estés en tu reino, permite que nuestros hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fácil. El Señor se
se queda mirándola y dice: mujer, tú no sabes lo que pides. No saben lo que están pidiendo. El que alguien se siente a mi derecha o a mi izquierda ni siquiera me corresponde a mí. Eso solo lo da mi Padre. Hermano, si queremos ser despreciables por alguien, que no sea porque somos altivos, que no sea porque somos personas que se creen lo que no son, que no sea porque a toda hora estamos echándole tirrias a los demás, que sea por una sola razón, y es por vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Si es por eso, que nos desprecien todo lo que quieran. El Señor dijo en su palabra: ¡ay de vosotros cuando seáis agradables a todos los hombres! Pero dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Se da cuenta? Y yo le pregunto: ¿por qué será que hoy no nos están ni vituperando, ni persiguiendo, ni despreciando? ¿Por qué será? Le digo por qué. Porque no estamos viviendo conforme a lo que la palabra de Dios dice. Porque si usted y yo viviéramos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, le aseguro que tendríamos infinidad de enemigos. Y ya nos estarían persiguiendo. Ya nos estarían acusando de cosas que no son. Ya estaríamos siendo hasta torturados por hacer las cosas a la manera de Dios. Pero hemos caído en el error del que el Señor también nos hace caer en cuenta cuando dice: ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Sabe? Tristemente el creyente hoy pasa desapercibido en la sociedad. Note que cuando Pedro quiso negar al Señor, y lo logró hacer por 3 ocasiones, en una de ellas le dijeron: es que hasta habla como él. ¿Se da cuenta? Y fue por eso que en ese momento Pedro maldijo. Y dijo: no lo conozco. Y fue cuando cantó el gallo por segunda vez. Y fue ahí donde Pedro pudo llorar amargamente por lo que había pasado. ¿Saben? Tristemente, los creyentes hemos llegado a ese punto de estar en medio del mundo, pero como si no estuviera. ¿Cuántos de nuestros familiares nos rechazan por causa de Cristo? Por el contrario, nos dicen: ah, usted es un cristiano chévere, usted rumbea igual que nosotros, usted toma igual que nosotros. Anoche precisamente, cuando íbamos llegando a la casa, mi esposa en unos segundos nos desaparecimos el uno del otro.
Y pasé por una tienda y vi a un señor que muchas veces se ha mostrado como creyente. Cuando lo vi en esa condición en la que estaba, dije, qué vergüenza, qué vergüenza que este hombre que se dice creyente esté en esa condición. Estaba en una mesa sentado, yo no sé si él estaba borracho, al parecer sí, pero estaba sentado en una mesa con otro poco de personas, la mesa llena de licor, y él, a la vista de muchas personas que supuestamente han visto que él es creyente. Sentí en ese momento pena ajena y dije, Señor, qué tristeza que se dé ese tipo de testimonio por alguien que se dice creyente. Así él no se hubiese tomado un trago, no era el lugar para estar. Es como si ustedes me encontraran a mí sentado a la mesa en una cantina, así yo no me haya tomado un solo trago. ¿Qué van a pensar de mí? Pero no qué van a pensar de mí, sino qué van a pensar de Cristo. Y desafortunadamente, hermano, eso es lo que se está viendo hoy. Hombres que se dicen creyentes, que están siendo infieles a sus mujeres a la vista de incrédulos. Mujeres que se dicen creyentes, que están comportándose de manera indebida a la vista de los incrédulos. Hombres y mujeres que están usando de un vocabulario no adecuado para nosotros en medio de una sociedad que dice, y ellos no es que son creyentes. Hombres y mujeres que se dicen creyentes, que son reconocidos en su barrio, en su localidad, por ser tramposos, por ser groseros, por ser ladrones. Esto, hermano querido, es lo que estamos viendo hoy. Y déjeme decirle algo, no es por eso que nosotros debemos ser considerados despreciables. Debemos ser considerados despreciables por vivir de acuerdo a los lineamientos de Cristo. Por eso sí que nos desprecia todo el mundo. Por eso sí que nuestra familia no quiere saber nada de nosotros. Porque cada que tenemos la oportunidad les hacemos notorio su condición pecaminosa. No porque nos estén diciendo, bueno, usted como es así medio, ¿eh? Y mire esto, hermano. ¿Es usted de aquellas personas que se reúnen con la familia y olvida quién es? Come y bebe a la par de ellos. Porque desafortunadamente es así. Estamos en familia con gente que no es nuestra familia, porque nuestra verdadera familia es la de Cristo, y hacemos todo tipo de cosas que aquellos que no son nuestra familia, pero consideramos que sí, quieren hacer. Entonces, tomamos trago con ellos, nos reímos de sus chistes sucios,
hacemos mofa de todas las cosas indebidas que ellos hacen. Ellos solamente dicen, mire, y es que creyente. Porque eso es lo que después salen diciendo nosotros. ¿Se da cuenta? Ahora, quiero decirle algo, hermano. Si nos desprecian, que verdaderamente sea por Cristo. No porque seamos de doble ánimo, como dice la Escritura. Acuérdese que el pasaje dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y déjeme decirle, Pablo en ningún momento se mostró como un hombre de doble ánimo. Nunca. Por el contrario, todo el tiempo estaba haciendo mella con la palabra de Dios en las cosas que los incrédulos hacen, aún los creyentes que se siguen comportando como incrédulos. Anoche les envié un pensamiento de un pastor puritano, se llamaba John Owen. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Analizaron lo que decía? Este pensamiento decía, el creyente tristemente ha caído en el error de creerse muy espiritual y juzgar a otros creyentes que hacen cosas no tan espirituales. Pero desafortunadamente, con el paso del tiempo, el que se creía espiritual termina haciendo todo lo que el que no se creía espiritual estaba haciendo. De tal manera que concluye la cita el pastor Owen diciendo, cada vez los que queremos llevar una vida agradable al Señor, seremos la minoría. Y ellos, los que se quieren conformar a este siglo, serán la inmensa mayoría. Y no estamos lejos de que eso pase. Es por eso que vemos la iglesia pequeña. Porque no estamos haciendo lo mismo que todos los demás hacen. Y algunos se preguntan, ¿por qué será que no crecemos? Pues hay dos motivaciones. Una, porque no estamos predicando el Evangelio. Y dos, porque si lo estamos predicando de la manera correcta, la gran mayoría no lo quiere escuchar de esa manera. Porque no quieren ser confrontados con su condición pecaminosa. Lo único que quieren es ser acariciados y que se les diga, qué bien, sigue así. Hermano querido, quiero terminar este versículo 10 diciéndole esto. Yo no quiero ser honorable a los ojos de nadie por lo que tenga, o por el apellido, o por lo que ustedes crean que soy. Yo quiero ser despreciable a los ojos de ustedes por causa de seguir los lineamientos de la palabra de Dios y hacerles notorio cada día que el Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Por eso Él dijo,
sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y cuando ellos dijeron, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues sabremos el camino? Él les contesta de esta manera: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer? Seguir las pisadas del Maestro. ¿Dónde las encontramos? Aquí está. Sigamos estos lineamientos y estaremos caminando en el camino que el Señor trazó para nosotros. De otra forma, estaremos, como dice la misma Escritura, viendo que hay caminos que el hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos venir a ti nuevamente en oración, pidiéndote perdón porque desafortunadamente, al igual que los corintios, de una u otra forma hemos querido tratar entre nosotros de que haya diferencias, pero diferencias no marcadas por seguir tus lineamientos claros, sino por lo que tenemos o por quienes somos. Padre, ayúdanos a ser despreciables a los ojos de todos aquellos que no te conocen. Que lo único que nos importe a nosotros sea vivir una vida que te agrade a ti, no que agrade a este mundo. Perdónanos porque nos hemos dejado llenar de argumentos, porque hemos permitido que vengan cosas que van en tu contra y las hagamos pensando que no hacen daño a nadie. Y es por eso que tristemente seguimos los lineamientos de este mundo, que lo único que busca es ir en contra de ti. Padre, no queremos ni sentarnos a tu derecha ni a tu izquierda, solo queremos seguir las pisadas que tú dejaste, y que por causa tuya, única y exclusivamente por ella, podamos ser rechazados por la sociedad, porque le mostramos su verdadera condición, porque le hablamos con honestidad lo que tu palabra dice, porque somos fieles testigos de lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, te lo rogamos, y permite que siempre haya en nosotros el deseo de nunca hacer absolutamente nada por agradar a este mundo, sino que todo lo que hagamos sea con el único fin de agradarte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.